Es altamente recomendable que antes de utilizar cualquiera de las técnicas disponibles para cuantificar las inequidades en salud, te familiarices con los datos. Para esto, vamos a practicar diferentes formas. Comencemos explorando las tasas de mortalidad de acuerdo a los valores del estratificador de equidad, índice de pobreza multidimensional. Comenzaremos explorando las tasas de mortalidad de acuerdo a los valores del estratificador de equidad IPM, es decir, índice de pobreza multidimensional, el cual encontrarás en la columna E. Para esto ordenarás la base de datos de la peor situación a la mejor situación socioeconómica. Primero, selecciona todas las columnas que contienen los datos. En el menú Datos, haz clic en el botón Ordenar. En el campo Ordenar por, selecciona Estratificador de Equidad IPM. En el campo Criterio de ordenación, selecciona de mayor a menor. Oprime Aceptar y tu base de datos deberá verse así. Ahora convertiremos la variable IPM en una variable con valores ordinales, utilizando los quintiles, la cual dividirá la distribución de los datos en 5 grupos. Primero, en la nueva columna IPMQ, escribirás en la celda H2 la fórmula como se te indica. Esta es la fórmula que asigna a los municipios el valor del quintil que le corresponde de acuerdo a su valor del índice de pobreza multidimensional de la columna E. Así, deberás hacer sucesivamente con cada celda y tu tabla debe quedar así, para que con los quintiles podamos trabajar los cálculos de los indicadores de desigualdades. Con el fin de conocer para cada quintil el total de la población que representa y la tasa ponderada de acuerdo al tamaño poblacional del quintil, utilizaremos la plantilla de la hoja Medidas Simples Plantilla, la cual resumirá el conjunto de datos de la siguiente forma. Primero, completaremos las 2 primeras columnas de la tabla con los datos de la hoja Datos. Esto lo vamos a realizar utilizando una tabla dinámica, o si es de tu preferencia, lo puedes hacer utilizando las fórmulas indicadas en la tabla. Ahora, ubícate en cualquier celda sobre la base de datos y haz clic sobre el menú principal, Tabla Dinámica. En el cuadro que aparece harás clic en Aceptar sin hacer ningún cambio. En una hoja adicional tendrás un cuadro a la izquierda, el cual es tu tabla dinámica, y a la derecha se mostrará la lista de campos de la tabla dinámica. Ahora crearemos la tabla dinámica que tenga las filas IPMQ y las variables demográficas del 2015 y 2017, arrastrándolas hacia abajo así. Automáticamente se completarán los resultados. Por último, cópialos y pégalos en las celdas respectivas de la hoja Medidas Simples Plantilla. Ahora vamos a calcular el valor de la tasa de mortalidad para los años disponibles y para cada uno de los quintiles de IPM. Esto requiere estimar la tasa de mortalidad ponderada por el tamaño poblacional de cada quintil. Para su cálculo, agrega las siguientes columnas a la hoja de datos. Para calcular las columnas, peso de cada municipio al interior de cada quintil, tanto de 2015 como de 2017, nos ubicaremos en la hoja de datos y activaremos la función Filtro. Nota cómo aparece un botón al lado de cada una de las columnas. Esto nos permitirá seleccionar los municipios que necesitemos en cada parte del ejercicio. Comenzaremos haciendo los cálculos para los municipios del quintil 1. Para esto, nos ubicaremos en la hoja de datos y haremos clic en el botón de la columna IPMQ, dejando solo seleccionado el número 1. Recuerda que el peso de cada municipio al interior de cada quintil, tanto para 2015 y 2017, corresponden a la estimación del peso poblacional que tiene cada municipio al interior de cada quintil. Para calcularlas, realizaremos el cociente entre la población del municipio y el total de población del quintil al que pertenece. El próximo paso a seguir será hacer efectiva la fórmula que se te indicará.
Hazlo así con todos los municipios pertenecientes al quintil 1. Luego podrás filtrar los municipios del quintil de interés y rellenar las celdas. Finalmente, repite los mismos pasos para la columna peso de cada municipio al interior de cada quintil 2017. Para poder calcular el promedio ponderado de la tasa 2015, deberás multiplicar la columna C, o sea, el indicador de salud 2015, mortalidad cardiovascular, tasa 10.000, por el peso de cada municipio al interior de cada quintil, es decir, la columna I. Tu fórmula quedaría así, y recuerda que debes hacer el mismo procedimiento para cada una de las celdas. Tu hoja de datos deberá verse así. Finalmente, completaremos la tabla de hoja medidas simples plantilla, calculando para cada quintil el promedio ponderado del indicador de salud. Para esto, debemos sumar todos los promedios ponderados de la tasa en cada quintil. Los pasos a seguir son los siguientes. En la hoja datos filtramos los municipios de cada quintil, 1 al 5. En la hoja medidas simples plantilla, calculamos la suma de la columna promedio ponderado de la tasa para los municipios del quintil respectivo, es decir, haz efectiva la fórmula que allí se encuentra. Finalmente, tu tabla se verá así, incluyendo este gráfico, el cual, en caso de no poseerlo, en la hoja medidas simples plantilla selecciona en la tabla las columnas con los datos de la mortalidad para los 2 años. Hacer clic en insertar gráfico de barras y elegir la primera opción de gráfico que aparece. Otra forma de explorar las inequidades geográficas es utilizando las métricas simples de desigualdad. Ahora, utilizando los resultados de nuestra tabla, calcularemos la brecha absoluta entre el quintil 1, más pobre, y el quintil 5, más rico. En la misma hoja medidas simples plantillas, podemos ver la plantilla para estos cálculos. En esta plantilla, la diferencia absoluta se calcula a partir de la subtracción de la tasa de mortalidad del quintil más pobre, Q1, menos el riesgo de mortalidad del quintil más rico, Q5. En cuanto a la razón de riesgos o diferencia relativa, se realiza con el cociente entre estos dos mismos grupos, riesgo de mortalidad del quintil más pobre, Q1, dividido el riesgo de mortalidad del quintil más rico, Q5. La hoja medidas simples plantilla calcula automáticamente la brecha absoluta y relativa entre el quintil 1 y el quintil 5. Interpretemos. Para la interpretación de las medidas simples puedes utilizar esta estructura. Recuerda que cambios importantes en periodos de tiempo son más notorios en espacios de tiempo de mínimo 5 años. En este caso, los años analizados son muy próximos entre sí y por lo tanto, los cambios no son fácilmente apreciables. De acuerdo a las estimaciones de métricas simples, durante los años 2015 y 2017, Colombia experimentó un ligero aumento de las desigualdades en sus riesgos de mortalidad absoluta. Los riesgos de mortalidad en los municipios más ricos tuvieron un leve aumento absoluto, mientras que en los municipios más pobres se observó una ligera disminución absoluta. Adicionalmente, cuando se comparan los municipios más pobres con los más ricos, se observa que la diferencia en el riesgo de mortalidad es baja y muy similar en ambos periodos.